Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Bienvenidos a Expediente Final. Hoy nuestro equipo periodístico llevará hasta sus hogares la cronología de un personaje absolutamente maravilloso, uno de los principales acordeoneros en la historia de nuestro país, el gran Colacho Mendoza, quien se hizo rey vallenato enfrentando ni más ni menos que al gran Alejo Durán. Hablamos definitivamente de un peso pesado del vallenato en Colombia. Bien ganado fue esa corona de rey de reyes. Tenía el alma, tenía el sentimiento de lo que es la música tradicional vallenata. El acordeonero de parranda del mismo López Michel. Y será siempre el acordeonero más recordado de nuestro folclore vallenato porque abrió trochas donde hoy en día hay pavimento. Pocos sabían que el primer rey de reyes tuvo un pasado cargado de necesidades y penurias. Él llegó del campo, incluso hasta vendió lotería. Y pensar que luego estaría en tarima con figuras tan rutilantes como Jorge Oñate, Poncho Zuleta, el maestro Rafael Escalona, Silvio Brito y hasta el mismísimo Diomedes Díaz. Mi papá lo veía a él como un ejemplo a seguir. Es fundamental el acordeón de Colacho para que Diomedes se catapultara. Ese fue su arma. Fue tan auténtico que con todos los cantantes que grabó, fue el mismo. Su última parranda fue el viernes anterior a su muerte, en un homenaje que le hizo el Congreso de la República al destacado compositor Gustavo Gutiérrez. Allí interpretó canciones del maestro Rafael Escalona. Días después, un infarto lo alejaría de sus acordeones. Un gran duelo estremeció al folclore de nuestro país. Llega todo sudoroso, todo con la presión baja, frío. Estaba muy inquieto y yo le decía, Colacho, pero tranquilízate. Él, el día que se sintió mal, enseguida mi hermana se fue con él para la clínica. Porque no esperábamos la muerte de Colacho. En el año 1994, su amigo y compañero de fórmula, Ivo Díaz, gran cantante y compositor, le escribió un tema dedicado precisamente a su gran compadre Colacho Mendoza. Y Rafael Santos fue con quien hizo su última producción discográfica. Hoy, ambos recordaron para Expediente Final con una nostalgia enorme a esta leyenda vallenata. Comenzamos. Emiliano Zuleta adoraba a Colacho Mendoza a tal punto que le hizo una canción. No solamente tocaba, él cantaba también. De los más grandes vendedores. Uno de los acordeoneros más grandes de Colombia. Colacho Mendoza fue un maestro del folclore. Era un acordeonero excepcional y un compositor difícil de superar. En el inicio del folclore, el juglar, que se le adaptó ese término, tocaba el acordeón, cantaba y componía. Ese es Colacho Mendoza. Para mí, Alfonso López Michelsen lo nacionalizó. García Márquez lo universalizó. Consuelo Araújo Noguera lo mitificó. Y Colacho Mendoza, el del acordeón, lo consagró. Yo todavía escucho el acordeón de Colacho y me acuerda al campo, me acuerda a un café a las 5 de la mañana. Colacho fue un hombre atropellador con el acordeón. Tenía una nota arrolladora. El maestro Colacho todo lo hizo con su acordeón. Todo. Inclusive, pues, la historia que le aportó a mi padre. Pero él tocaba así, pero él tocaba de una forma que no acariciado, pero se sentía con pulso, una vaina rara. Su origen, como el de la mayoría de los artistas vallenatos, fue muy humilde. Nació en San Juan del Cesar, La Guajira, cuna de los grandes artistas vallenatos. Todos tocaban, pero el que trascendió fue mi papá, porque él se salió de ese pueblo hasta las aguas del Pedregal, sur de La Guajira, y se vino a Valledupar. Entonces, su talento con el acordeón prosperó acá, porque que ya por esos pueblos no había tanta vida como había en la ciudad. Colacho fue un excelente alumno, nada más ni nada menos que de Lorenzo Morales. Lorenzo indiscutiblemente fue ese acordeonero que vivió entre tinieblas,
pero era el juglar. Y Colacho le encantó el estilo de cómo tocaba Lorenzo Morales y creo que fue como su prolongación. Su padre, Julio Mendoza, se dedicaba a fabricar armas y fue la primera persona que vio en su hijo el amor por la música. Con el poco dinero que pudo reunir, le compró su primer acordeón, sin saber que ese sería el pasaporte para que Colacho se convirtiera en una leyenda de la música vallenata. Siempre con un maletincito y en el maletín un pequeño acordeón de 2 hileras. Y entonces Carrillo le decía, mira, yo compongo y tal. Y Colacho pues empezó a aprenderse algunas canciones de él. Y Carrillo lo entusiasma para que se viniera para acá, para Valledupar. Y él llega aquí pues como un completo desconocido. Para 1953, con 17 años, llegó a Valledupar. Buscando labrarse un futuro mejor, comenzó a vender lotería en las calles. Era un hombre tan tímido que tenía una manera muy particular de ofrecer sus talonarios. Caballito llegaba, estaba como de 17 años. Y entonces le tocó hacer eso para subsistir, sí, ¿verdad? Colacho vendía aquí lotería, ¿bien? Pero Colacho era una persona tímida y no gritaba. No, con los loteros, Libertadores! Entonces decía, tío, llevo Bolívar, llevo Libertador. Y lo descubre Gio Paballón, un hermano de Darío, que se lo presenta a Darío el Turco. Desde ese momento Colacho empezó a ser parte de la familia Paballón. Tan es así que lo consideraron tanto que hasta tierra le dieron para que sembrara algodón. Fue un regalo de los Paballón. Y ellos fueron el puente ahí para que él entablara una gran amistad con Rafael Escalona. Y cuando Colacho se bajó, le dijo a Escalona, ven acá, Nicolás, tú además de la música que hace, vendo lotería. Y Escalona le dijo, vendía. Hasta hoy vendiste tu lotería. Y Escalona le dijo, si quieres pegar aquí en el valle, tienes que aprenderte las canciones mías. Y ahí comenzó Colacho a estudiar los temas de Escalona, el testamento, la casa en el aire, la vieja azar, todos esos temas que eran del maestro Escalona. Y al maestro Escalona pues le gusta la forma de tocar. Llegó a ser, sí, compañero y conductor de Escalona. Colacho le manejaba una camioneta que tenía el maestro Rafa, que le había puesto un letrero, disque María la Bandida. Y entonces, con Andrés Becerra, se iba por los pueblos a parrandear. Y Colacho, manejando el carro, entonces le dijo, compadre, vamos de tal parte. Iba allá a llevar el diario y a darle un besito a cada señor. Y se la pasaba en eso. Y luego se reunía con sus grandes amigos debajo de un palo de mango con un sancocho de chivo a festejar el acontecimiento del día anterior. Sin proponérselo, se convirtió en el compañero de las exclusivas parrandas del maestro Rafael Escalona, un hombre talentoso para la música, quien gracias a su carisma y don de gentes se logró vincular rápidamente a la sociedad capitalina y sobre todo a la clase política. El maestro Escalona presentó al maestro Colacho la primera vez, si no estoy mal, en el Club Valledupar, donde se relacionó con la gente pupi de aquí de Valledupar, y eso le dieron mucho apoyo. La gente que le gusta la música vallenata, que vivía la música vallenata, le dieron ese respaldo a Nicolás Colacho Mendoza. Y entonces ahí se hizo fuerte Colacho. Había un dicho que era coronero que llegaba a Valledupar y no tocaba en el Café La Bolsa, era porque le tenía miedo a Colacho. Entonces si llegaba Luis Enrique, tenían que llevarlo al Café La Bolsa y los Pabellones se presentaban con Colacho. Ahí comenzaba como una especie de festival. Que llegaba y en cualquier momento se lo echaban a cualquiera. En esas parrandas del Café La Bolsa, ahí llegó Calixto, llegó Aníbal Velázquez, llegaba todo el mundo, pero Colacho era Colacho. Algún día Colacho tocó El Errante de Lorenzo Morales y Escalona metió ese verso que a mí me dejó frío. El verso dice así, y una mujer bella le dice, con esos ojos bellos que tiene, todo lo que se te antoja tú puedes causar una honda herida o puedes levantar un muerto si quieres. Es una de las cosas más bellas que yo le conocí a Escalona.
Así las cosas, gracias al compositor de La Casa en el Aire, Colacho Mendoza fue el primer acordeonero en llegar a la Casa de Nariño. En ese momento el presidente era Guillermo León Valencia. Fue un hombre que manejó muy buenas relaciones en Colombia. Claro, porque él se crió con los Pavalló, que los trajeron aquí, Darío, el Turco, todos ellos, y le enseñaron y le inculcaron, al igual que Rafael Escalona, le inculcaron cosas que yo aprendí, que hay que tener buenas relaciones, más que la plata. Ese ambiente parrandero, el acordeón de Colacho, esos personajes y principalmente la gestión de publicitar, de socializar el vallenato en la capital de la República con los miembros de la élite que parrandeaban con ella, se le debe a Rafael Escalona. En Bogotá, donde le tocaban a los presidentes, a los ministros y a toda la cultura política colombiana. Tocarle uno a López Michelsen, tocarle uno a Alberto Lleras Camargo, a Carlos Lleras Restrepo. Pero el que sacó a Colacho, que lo hizo a nivel nacional, fue Escalona. Escalona le cantó a López Michelsen. Le cantó a Guillermo León Valencia. Tuvieron la primera parranda de Palacio. Y por cierto, después de terminada la parranda, le regaló a Escalona la pata de un águila que había cazado por allá por Popayán. Esa pata de esa águila se hizo famosa con una canción de Armando Zabaleta. Poco a poco, Colacho Mendoza se fue labrando su destino como acordeonero y compositor. De ser el compañero de bohemia de Rafael Escalona, pasó a trabajar con Leandro Díaz, el hombre que veía con el alma. Diosa Coronada era la canción preferida de Gabriel García Márquez. Y él decía que ese era un vallenato que parecía una novela de pocas páginas. ¿Y quién interpretaba a Diosa Coronada? Pues Colacho Mendoza, que al pasar el tiempo hace pareja con Silvio Brito y hace pareja con Ivo Díaz, hijo de Leandro, y por lo tanto el intérprete de las mejores canciones, o al menos de las mejores versiones de las canciones de Leandro, que son del corazón de Gabo. Entonces Colacho frecuentaba nuestra casa a saludar a mi papá, iba a las parrandas, a pedirle las canciones que le iba a grabar. Y mi papá cantó unas canciones con él y de verdad que no parábamos, porque Colacho era el músico de las mejores fiestas que se hacían en Valledupar y en la costa. Colacho era como un ángel para los acordeoneros, para las personas, para los amigos. Era un tipo que estaba tocando una parranda y transmitía la emoción como persona y como acordeonero. Entonces, ya con eso te digo todo lo que era Colacho. Es que en Colacho veíamos como lo que era el vallenato tradicional que asimilaba de Morales y en ese momento pues le daba como identidad a lo que Consuelo llamó en algún momento el vallenato. El Festival Vallenato de 1969 se quedó en la retina de los amantes del folclore luego del icónico enfrentamiento entre Colacho Mendoza y Lisandro Mesa. Aún la polémica sigue latente sobre quién merecía esa corona de rey vallenato. Señor Colacho Mendoza, el acordeonero más noble del valle. Hoy quisiera dedicarle los versos sentidos de esta inspiración. Señor Colacho Mendoza, el acordeonero más noble del valle. Hoy quisiera dedicarle los versos sentidos. Tiempo después, Colacho Mendoza ratificaría su talento al obtener 18 años después la corona de Rey de Reyes Vallenato, dejando atrás a su contrincante, Alejo Durán. Porque Nicolás Elías. Pero yo en esa época vi y sentí la revuelta que se formó y la tiradera de piedra por toda la calle Grande. Colacho, el de la bonita nota. Colacho, es amigo inteligente. Colacho. La gente del común se imaginaba que había sido rosca porque Colacho era el pechichón de ellos. Entonces la gente se molestó, pero Colacho se ganó ese festival a acordeón, se lo ganó en tarima. Pero fino, de acordeón al pecho, se llama Colacho. Pero Colacho se impuso, y que Colacho dominaba también los aires vallenatos. Que la secuencia del festival le impuso Colacho.
El paseo del festival lo tocan como lo tocó Colacho en la misma secuencia. La puya, el Colacho corrió la puya, no Alfredo Gutiérrez. Su guitarra, Andrés Becerra una historia contaba y tú tenías el acordeón al pecho. ¿Cómo se llama el que toca? Colacho, ese que quiere la gente, Colacho. Indiscutiblemente había una diferencia muy grande entre la ejecución de Colacho Mendoza y la de Lisandro Meso, con todo el respeto. Lisandro era un músico comercial, pero ahí vamos. Cuando estamos hablando de un concurso y estamos hablando de una interpretación de la música tradicional vallenata, sencillamente Colacho Mendoza, con otras características, musicalmente era mucho mejor. Es el primer rey de reyes de la música vallenata que tenemos en nuestro folclore, el maestro Colacho Mendoza. El Rey de Reyes lo presentaron en Barranquilla en una caseta. Ahí los acordeoneros tocaban dos temas únicamente, paseo y merengue en la primera ronda, y después hacían el son y puya. Y al único que le pidieron un quinto aire fue a Colacho. Y esto molestó a Alfredo. Luego los acordeoneros los reunieron aquí en el Hotel Bajamar, y Alfredo dijo que ya esto estaba arreglado para Colacho. Y ahí llegaron unos acordeoneros y dijeron que no participaban. Y hubo una escena mítica que se representa hoy en obras de teatro y en muchas partes, donde Alejandro Durán empieza a interpretar un aire vallenato, se equivoca o se equivoca su cajero, no sabemos a ciencia cierta qué pasó, total es que él dice: pueblo, yo mismo me ha descalificado. En ese festival de la leyenda vallenata, donde había Rey de Reyes, el ganador fue Colacho Mendoza. Nadie sabía que era la última parranda que iba a tocar Colacho. Cuídate, no llegues tarde a la casa. Sí. Fueron las últimas palabras. ¿Cómo ves tú la competencia? Está bastante dura, hay buenos gallos, ¿no? Así que está bastante difícil, pero vamos a hacer lo posible. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy el equipo periodístico de Expediente Final les muestra detalles de la vida, obra y muerte de un gigante del folclore vallenato, Colacho Mendoza, autor de cerca de 40 temas, como De la Junta Palapeña, Mi Guayabito, Fanny, Alma Enamorada, y además fue el encargado del acompañamiento musical de temas como La Gota Fría, El Cardón Guajiro, Todo para ti, Te Necesito, Mi Muchacho y muchos más. ¿Qué es lo que tiene Colacho de distinto en su nota? La picardía, la sabrosura. Hay un momento en el que, si usted está haciendo parte de una parranda de Colacho, él se cerraba y hacía una nota cerrada. Y todo el mundo estaba atento. Desarrollaba esa rutina y la remataba con una sabrosura que todo el que estaba sentado levantaba su palma, se bailaba así sea en el asiento y entraba en esa sabrosura. Ese poder de transmitir la parte cerrada del acordeonero con la parte sabrosa del acordeonero es lo que más destaco de Colacho Mendoza. Era totalmente natural para grabar. Él se colocaba el acordeón y ahí iba tocando lo que le iba saliendo, eso era lo que iba a quedar. Ha sido único toda la vida, por su estilo, por su forma de ser, muy original. Tuvo el privilegio de ser el compañero de los 3 cantantes más icónicos del folclore vallenato. Le fuimos de Colacho y Colacho dijo: yo acepto si se llevan a Adán Montero y a Rodolfo Castilla, que eran los compañeros de Colacho. Oñate dijo que sí. Y ahí comenzó una época grandísima de Oñate con Colacho. Pues eso le sumó al folclore, ¿oíste? Le sumó porque tan bueno era el uno, pues como era el otro. Entonces, lástima que no hubieran hecho sino un solo trabajo, un solo long play. Él marca la pauta cuando graba una voz y un acordeón con Poncho Zuleta. Eso, para mí, ese es el CD más grande que ha hecho él, para mí. Colacho Mendoza nunca dejó de ser un acordeón que despertaba masas. Es muy cierto que Diomedes era Diomedes, pero también es muy cierto que Diomedes construyó un nombre fue con base en el acordeón de Colacho Mendoza. Esta se llama El Muchacho. Ese muchacho que yo quiero tanto, ese que yo regaño cada rato, me hizo acordar ayer
que así era yo también cuando muchacho, que solo me aquietaban 2 pencazos del viejo Rafael. Y ya cuando el maestro Colacho entra con Diomedes, es porque ya con Juancho Royce no pudo seguir. Joaco Guillén en ese momento empalma esta unión, ¿no? Y me dice, compadre, ¿a quién buscamos de Cornelio? Compadre, ahí está Colacho. Colacho está libre. Y es cuando hablamos con Colacho y ingresa Colacho como acordeonero de Diomedes Díaz en los años 80. Y desde entonces, pues lo que le transmite el maestro Colacho a mi padre es experiencia, pero de la buena. Dicen que Colacho Mendoza tenía un temperamento tan recio que ha sido el único acordeonero capaz de negarse a continuar trabajando con el cacique de la Junta. Entonces recibía la plata de los contratos y no iba a tocar. Y se formaban todos esos disturbios que atacaban al conjunto, y más que todo a mi papá, porque era la otra cabecilla, y pasó por varios sustos. Ahí casi matan a Colacho en ese espectáculo. Colacho dijo, Diomedes, no voy más, búscate otro acordeonero que no voy más. Pero llegó y se retiró, dijo, a mí no me van a hacer un daño con estos incumplimientos de Diomedes, yo mejor me retiro. Diomedes dijo, si usted te va, yo también me voy de la música y me retiro de la música. Y se retira Diomedes de la música. Le dice a los músicos, busquen trabajo con cualquier otro músico que yo tampoco voy más. Cuando a mí me dieron esa noticia, yo salí loco para la casa donde Diomedes. Encontré a Diomedes en el cuarto de Rafael Santos, estaba Rafael Santos pequeñito, con un revólver en la mano. Y dije, compadre, ¿usted qué hace con ese revólver en la mano? Compadre, que me separé de Colacho y yo también me retiro de la música. ¿Cómo así? ¿Quién dijo que usted se iba a separar? Bueno, recoja el conjunto porque yo le dije a cada quien que cuidara por su lado. Y el primero que le dije fue a Colacho. Y lo mandó a buscar y mi papá dijo, no, señor, ya yo juré por mi papá Julio Mendoza y varias veces lo mandó a buscar Diomedes Díaz y dijo que no iba más. Entonces Colacho dijo que cuando él juraba por su papá, ahora sí, por la memoria de mi papá, no. El cantautor Ivo Díaz, hijo del juglar Leandro Díaz y ganador de 6 ediciones del Festival de la Leyenda Vallenata, también formó parte de su grupo musical. Juntos compartieron 13 años cargados de glorias y anécdotas. Siempre se dijo que Ivo era un hijo más para él. Es una muchacha bonita. Cuando un hombre se enamora de una muchacha bonita, la vida se le complica, piensa en ella a toda hora. Yo estuve con Colacho, en la última época de Colacho, fueron 13 años que estuvimos juntos. Colacho fue un hombre con un talento demasiado grande. Esa figura de Colacho, ese porte de Colacho cuando cogía el acordeón y se ponía su sombrero y la mirada de él, una mirada atenta, pícara. Cuando uno quiere de veras, entonces le pagan mal. Ay, morena hermosa, decime que sí. Mendoza se dio el lujo de grabar salsa. Sus notas exaltaron 3 canciones de la orquesta Guayacán de Cali. Se muere por ti, Colacho Mendoza, y hombre, se muere por ti. Bueno, era una orquesta ya de prestigio que tenía su sonido, tenía su público, y fue como una cosa ahí pues medio experimental. Bueno, Alexis Guerrero fue que lo convocó, lógicamente que vio las condiciones musicales que tenía Colacho Mendoza, mi padre. Hicieron un pequeño mosaico, pero estuvo muy hermosa esa grabación, la hicieron en Bogotá con Guayacán Orquesta. Colacho Mendoza era un hombre muy enamoradizo, tuvo 8 descendientes. Colacho fue un hombre de varios amores. Colacho era un hombre coqueto, usaba su sombrero bien puesto, su buen perfume, su buena pinta. Ellos tenían sus deslices, pero él con Fanny siempre la prefirió. Fue un hombre que en su casa nunca a Fanny le faltó nada.
y apoyador de la familia, nos apoyaba a todos. Yo me hice amigo del maestro Colacho. Cada vez que llegaba el maestro Colacho a la casa, me llevaba un confite, me llevaba una chocolatina, me llevaba algo para seguir queriendo a este niño que se llama Rafael Santos. Me cuentan que cuando estaba muy niño, yo recién nacido de meses, tuve una fiebre muy alta. Y cuando eso era muy escaso, los médicos y las clínicas y eso. Y él llegó y se dio cuenta, me tocó. Y enseguida me llevó, buscó médico y de todo. Era un gran amigo y lo seguimos queriendo. Y ahora con su hijo, que es la imagen, es como el sello que hasta el sombrero carga, lo seguiremos queriendo por siempre. En el año 2013, uno de ellos, Wilber Mendoza, también protagonizó una final de infarto con el acordeonero Cristian Camilo Peña, y el título fue para el heredero del juglar, quien además para el año 2015 personificó a su papá en la telenovela que narró la vida de Diomedes Díaz. Bueno, él quiso mucho a Wilber, pero no quería que Wilber aprendiera a tocar el acordeón porque él decía que eso era un arte, que entonces después no iba a estudiar, que no sé qué, pero a Wilber le gustó la música y le cogía sus acordeoncitos escondidos y aprendió solo. Me corría harto, entonces cogía el acordeón y le daba y yo lo veía sin que él me tuviera de agarrarme la mano de dedo a dedo. Yo viéndolo y ahí yo corregía, sí, eso sí lo hacía. Me corregía, esa melodía no es así, es así. Colacho Mendoza enfrentó varios males, pero nunca se quejó por eso. Sufría de visión borrosa y con el tiempo los médicos le diagnosticaron cataratas. Como si fuera poco, también padecía de inflamación intestinal. Tenía varios males que con el tiempo lo llevaron a la muerte. Por las comidas, de pronto exceso y eso. Y entonces se hacía su tratamiento para divertículos. Iba al médico y se tomaba sus medicinas para divertículos. Y un mes antes, recuerdo que Colacho un mes antes, se había operado de cataratas. Me estaban molestando las cataratas y se había operado. Fue a la clínica, fue cuando ya le descubrieron que tenía problemas del corazón, que las taquicardias y eso. Y entiendo pues que en cualquier momento, dolor, un infarto, en fin, pero creo que tuvo mucho que ver eso. Que él, los problemas de salud que tenía, no los manejó bien. Y está muy difícil superar el legado que dejó el maestro Nicolás Elías, porque la nota de él solo sabe a él. Perdimos todo. Nos dejó su obra, pero sentimos su ausencia. ¿Cómo es la concentración que ustedes tienen que hacer para este festival? Primeramente ensayar, no tomar trago, cuidarse de todas maneras. Eso estoy haciendo yo. Expediente Final está presentando la cronología de la muerte del juglar vallenato Colacho Mendoza, quien sin proponérselo fue el padre de una escuela musical que nació de manera orgánica y que aún hoy le marca la pauta a los acordeoneros más prestigiosos de la industria de la música. Todos los acordeoneros que queremos participar en un festival vallenato estudiamos a Colacho Mendoza. Todos los acordeoneros que queremos cantar y tocar el acordeón estudiamos a Colacho Mendoza. Fue un gran maestro de todos los acordeoneros que tocamos el vallenato. Porque todos los que nos gusta el vallenato, los que nos gustaba el vallenato cuando comenzamos el acordeón, todos nos guiamos por Colacho. Sí, hizo una escuela muy grande, claro que sí, porque en ese tiempo los estilos definían al artista. Cuando yo grabé con Diomedes posteriormente, me dio una noche consejo, toca así, no sé si hiciera la despedida. Me cogió como tanto afecto como cuando tú ves a un hijo pelado que es hijo de un gran amigo tuyo, pero no tiene papá. Un hombre que dejó musicalmente una historia con tantos cantantes, le grabó a tantos compositores y deja para el folclore un legado importantísimo. Y el aporte inmenso que nos ha hecho Colacho, el valor a la autenticidad, a ser original, a ser espontáneo. Era una persona muy espontánea. Sufría de aerofobia. Él odiaba un avión. Él cuando iba a viajar a Bogotá, y entonces él iba en el avión temblando con una revistita y la ponía al revés. Colacho lleva la revista al revés.
de volar más de una hora en un avión ya se desesperaba. Nosotros ellos daban vuelta y daban vuelta a la pista veían el poco de bomberos, ambulancias y de cuantas cosas hay, bomberos echándole espuma a la pista y esas cosas. Y Colacho nunca se quitaba el sombrero porque a él le daba pena que le vieran la calva. ¿Oíste? Queda calvo. Nunca se quitaba el sombrero. Y Colacho sudaba. ¿Oíste? Y por primera vez en un vuelo de un avión, Colacho se quita el sombrero, ¿sabes? Los nervios no se acordaban que él era calvo y se quitó el sombrero. En esta casa, ubicada en el barrio obrero de Valledupar, permanecen intactas sus pertenencias, que son cuidadas celosamente por su hijo, el rey vallenato Wilber Mendoza. A veces amanecían en la puerta de la calle, se dormía Colacho, mi esposo, y los acordeones ahí, y nadie se los robaba. Cuando eso Valledupar era sanito, le estoy hablando de 30, 40 años atrás. Este kiosco, ubicado en la casa de al lado, en donde reside parte de su familia, es uno de los lugares más emblemáticos para los amantes del vallenato. Aquí al de parrandear, a mi papá le gustaba parrandear aquí, porque le gustaba las parrandas con poquita gente, unas 5 o 6 personas máximo. Cuando él abría ese acordeón, venía gente de todas partes, entonces él venía y se metía, y venía a parrandear aquí. Teníamos primero un palo de cotoprí para evitar que lo asediaran, porque a él le gustaba parrandear con la gente de él. Si tenía 10 amigos, con esos 10 amigos los llamaban, a Ando Peralta, a sus amigos, y entonces se reunían aquí para él disfrutarse su parranda y con sus amigos. Donde llegaba Luis Enrique Martínez, el Pollo Vallenato, llegaba Alberto Pacheco, donde llegaba Alejo Durán, Alfredo Gutiérrez, todos coincidían en la casa de Colacho, por el afecto, la nobleza de Colacho Mendoza. Pasó Ovidio Granado, Nafer Durán, Alejo, Enrique Díaz, muchos músicos aquí pasaron por este kiosco y parrandearon con mi papá. Tocaba una canción mi papá, Colacho tocaba otra. Y el intermedio era un whisky. Ahí se pasaban un día completo, hablaban, echaban chistes. Y yo tuve la oportunidad de participar en una parranda donde Colacho Mendoza terminaba la canción que compuso y que cantó y que tocó con su acordeón, pero además echaba el chiste, se paraba y cogía la botella y servía el trago a sus amigos. Si era posible, iba hasta la cocina a revisar cómo estaba el sancocho. Era un tipo realmente integral, representante de lo que somos como cultura en ese mundo vallenato. Colacho Mendoza jamás imaginó que la muerte estaba cerca. Él sabía que le aquejaban varios males, pero le restó importancia. Se sentía fuerte, vigoroso y con muchas presentaciones ya agendadas con Rafael Santos, con quien grabó la que sería su última producción musical. Colacho era un hombre que se cuidaba mucho, él estaba pendiente siempre de su salud y era un hombre sano. Había sido un hombre sano. Yo nunca vi, de verdad, nunca vi a mi papá de gravedad, nunca. Él fue un hombre sano todo el tiempo. Y tenía muchos compromisos aquí a nivel de Colombia, aquí en el terreno colombiano. Tenía bastante compromiso con la ciudad de Bogotá, por todas partes tocaban. Le manejaba, yo soy, gracias a Dios, organizado, le manejaba cuando le pagaban, o sea, la parte de la Sony, de la regalía. Me acuerdo que ese día me mostró una canción que tenía para uno de los Zuleta. Y empezamos a dialogar. Que él quería que Emilianito y Poncho le grabaran esa canción. Me dice el maestro, Rafa, ¿qué estás haciendo por aquí? Hombre, maestro, vine a saludarlo y vine a hacerle una propuesta a ver si es posible poder grabar un tema con usted inédito de mi padre. Hombre, ¿cómo no, Rafa? Claro que sí, solo es que usted me diga cuándo y en qué estudio de grabación y allá me tiene. La canción se llama No me olvides. Colacho estaba feliz parrandeando, pero íntimamente algo no estaba funcionando bien. Ninguno de los presentes podría llegar a imaginar que sería la última vez que disfrutarían de su talento. En la fiesta de un cumpleaños de Gustavo Gutiérrez. Después de tantos momentos felices y de haber pasado con Gustavo y con tantos amigos, nadie sabía que era la última parranda que iba a tocar Colacho. Hablamos de todo, pero nunca
como buen ser humano no nos acordamos ni hablamos de la muerte. Mira, él tenía problemas de presión. Era hipertenso, ¿es que llaman? Hipertenso. Yo recuerdo que el día del homenaje a Gustavo Gutiérrez, me dijo que sentía una molestia en el brazo izquierdo. Siento una molestia en el brazo izquierdo, me está molestando. Y digo, hola, de pronto, pues eso es un pequeño aviso de lo que estaba por ocurrir. Que él siempre sentía unas molestias, no todo el tiempo, ya en esos días, sentía unas molestias aquí abajo de los brazos. De pronto era previo al infarto que le iba a dar. Entonces ya cuando se sintió mal, que fue a la clínica, fue cuando ya le descubrieron que tenía problemas del corazón, que las taquicardias y eso. Yo recuerdo que el día antes, unos días antes, él me mandaba a comprar unas pastillas americanas porque eso evitaba el infarto. Parece que de su cuenta se automedicaba y tomaba pues algunas cosas que le pudieron haber perjudicado. Y entiendo pues que en cualquier momento un dolor, un infarto, en fin, ¿oíste? Hacia las 5 de la tarde, Colacho llegó de su finca en La Murillo, pero algo no estaba bien en él. Se sentía pesado, débil, agotado y sin fuerzas. Su esposa Fanelur de Zuleta notó que se estaba desvaneciendo y de inmediato lo llevó a la clínica del Cesar. Venía de la finca, de una finca aquí cerquitica, aquí de Valledupar. Venía y manejando le dio, pero no le dio, se puso sudoroso, se puso amarillo de mal color y se sentía mal. Mi mamá lo lleva, le quita el carro, déjame manejar a mí. Le quita el carro y me llama a mí, yo llegué a la clínica. Allí lo internaron de una vez. Los médicos diagnosticaron que necesitaba un catéter y que era necesario someterlo a una intervención urgente. Ah, papá, ¿y cómo te sientes? No, me siento bien, yo lo vi normalito. Dándome unos consejos, no, déjate estar por ahí trasnochando y... Cuidado que hay tantos peligros. Me dio ese consejo, que todavía no se me olvidan esas palabras. Cuídate, que no llegues tarde a la casa. Sí, fueron las últimas palabras. Todos estábamos muy atentos qué pasaba con Colacho porque ya llevaba 2 días, miércoles, jueves y viernes, ya 3 días en la clínica. Y estábamos como a la expectativa que cómo evolucionaba la salud de Colacho. Yo recuerdo que entré a visitarlo el día viernes por la tarde y lo vi muy inquieto, estaba muy inquieto. Y yo le decía, Colacho, pero tranquilízate, cálmate, que están haciéndote el tratamiento y tienes que tener paciencia. Yo estuve en la clínica, después me dice la señora Fanny, oye, Colacho, apenas supo que tú estabas en la puerta, dile, coche, que entre, que necesito hablar con él. Es una de las cosas que más me duele a mí, ¿no? Le dieron unos infartos seguidos. Y entonces, ya de esos infartos seguidos, pues ya no se salvó, muere. Como a las 9:30 me llama mi mamá, acaba de morir tu papá. ¿Cómo va a ser? Balde de agua enseguida, porque es que yo fui el único hijo del matrimonio y el más cercano a los dos. Los ojos de Colacho Mendoza era yo, indudablemente. Una noticia que llegó y rompió el sentimiento, el alma, el corazón. Es que es un momento difícil que uno no va para explicar, de tristeza, de todo, de ganas de llorar. Bueno, con el tiempo lo va curando eso, pero nunca se olvida. Valledupar, ese día se puso gris el cielo, no sé si me crean. Ese día tú salías a la calle y la gente estaba sentida porque no esperábamos la muerte de Colacho. Y fue una muerte de repente que dolió mucho aquí en Valledupar porque nadie esperaba lo de la muerte de Colacho.
Fue apoteósica porque la gente no aguantó y se robaron a Colacho. La gente se cogió a Colacho en sus hombros y lo montaron a la tarima en la Plaza Alfonso López y le hicieron el homenaje. Colacho comenzó con tanta gente y solamente Dios se lo llevó. Su partida fue un remesón indescriptible para el folclore. A sus 67 años se despidió un gigante de la música. Todo, para mí todo. En la música y en la amistad. Él me quería mucho, él era un gran seguidor de mi acordeón. Y está muy difícil superar el legado que dejó el maestro Nicolás Elías, porque la nota de él solo sabe a él. Perdimos todo. Nos dejó su obra, pero sentimos su ausencia. Cada vez que suena el acordeón, nos parte el alma, porque cargamos el sentimiento de un hombre bueno que fue Colacho, que seguiremos recordándolo por siempre. Sus seguidores y conocedores de su arte le piden a las autoridades que a su legado se le dé la relevancia que merece. Se le han rendido homenajes, pero muchos sienten que él merece más. Los vallenatos, no sé por qué, somos demasiado olvidadizos con nuestros músicos, con nuestros artistas, con nuestra gente. Pero creo que Colombia y el folclore vallenato le debe un gran reconocimiento a Nicolás Elías. Un rey vallenato, un rey de reyes, y grabar con los tres cantantes más grandes de la música vallenata como Poncho, Colacho y Diomedes, yo creo que se ha quedado cortico. Pero mi respuesta es que nunca, nunca, nunca podremos dimensionar el aporte que un maestro de esos nos hace y por lo tanto darle el agradecimiento que se merece. Y muy grande hay que hacérselo, ¿oíste? En el Centro Cultural del Vallenato tienen proyectadas aproximadamente, creo que unas 80 figuras en cera, que sin duda una de esas debe ser para Colacho Mendoza. Pero fíjate, el pueblo pide que en algún sitio céntrico haya una estatua de Colacho, una estatua de Escalona, una estatua de Tobías Enrique Pumarejo. Ojalá, y yo sé que así va a ser, que aparezcan estos personajes que estamos hablando, y Colacho es uno de ellos. Indiscutiblemente uno de los artistas más importantes que ha tenido el vallenato en nuestro país. Siempre lo vamos a recordar con mucho cariño, respeto y admiración. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @Expediente Final en Instagram y también en Facebook. Feliz semana para todos.